a ver, lo que está sucediendo en Rusia no es menor. Hace unos días estábamos sin dar crédito de una declaración de Vladimir Putin diciendo 300,000 civiles. 300,000 civiles, hasta 300,000 civiles. Obviamente que hayan hecho el servicio militar, que todo el mundo en Rusia prácticamente lo ha hecho, van a tener que ir al frente y no es una cosa menor. La gente está tratando de salir, está desesperada. Hay boletos de avión que se han cotizado hasta en $11,000 si logras encontrar uno, por supuesto. Gente que se está escondiendo, testimonios que de repente llega a recabar la prensa, gente que dice es que no me quiero morir. Hoy vamos a analizar los temas internacionales, lo que está sucediendo, porque hay un consejo también en la ONU. Y para mí es un honor, como siempre, tener a Brenda Estefan. Querida Brenda, muchas gracias. ¿Cómo estás? Estimado Luis, qué gusto Bienvenida. estar contigo esta mañana. No, hombre, bueno, pues hay muchos temas que tocar. Muchos. Empecemos con esta sorpresa de Putin. Es una desesperación, es una medida muchísimo más radical frente a lo que algunos dicen es una derrota que está teniendo en los frentes de batalla, o es una estrategia muy ambiciosa para tratar de anexarse Rusia entera. No sé qué lees, querida Brenda. Mira, no hay duda de que las cosas no están saliendo como Putin hubiera querido. Uno no moviliza a su población, ni siquiera parcialmente, si no se trata de una guerra. Es decir, esta idea de que nada más iba a ser una operación militar especial ha quedado atrás, el rey está desnudo, está claro que no fue así. Y hoy, no solamente aquellos que pertenecen al ejército, sino 300,000 reservistas que no necesariamente estaban hoy en el camino militar, pueden ser obligados. Pero esta puede ser una puerta, esta movilización inicial de entrada, porque el decreto presidencial que llama a la movilización parcial tiene un punto, el punto número 7, que es secreto. De acuerdo a información de Novaya Gazeta, que es una revista de oposición independiente, ahí diría que hasta 1,000,000 de personas pueden ser movilizadas, no 300,000. Entonces, este puede ser un primer paso y después pueden venir anuncios como que necesitan a doctores en el frente y entonces no será gente con experiencia militar, sino cualquiera que sea doctor o enfermera. Entonces, se abre una esclusa para un momento diferente de la guerra. Hasta 1,000,000 podrían ser movilizados. Entonces, ahora no los movilizas en una semana. O sea, es una movilización a larga escala, a largo plazo, que podría agudizar el conflicto quizá en los próximos meses. Pero tener 300,000 seres humanos en la frontera del Donbass, tratar de anexarlos, esto ya no está hablando de otro tipo de guerra, ¿no? O sea, ya no es una guerra de guerrillas. Esto ya suena, pues creo que una invasión como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, ¿o no tanto? Putin reconoce que necesita más efectivos en el terreno. Actualmente, Ucrania tiene más efectivos en su ejército que Rusia dentro de territorio ucraniano y ha perdido una enorme cantidad de ellos. Simplemente el ministro de Defensa, Shoigu, en su discurso de esta semana reconoce que han perdido 6,000 elementos, 6,000 soldados. Ahora es un número que seguramente es mucho mayor a los 6,000, pero ellos reconocen 6,000. Y no es un número menor si pensamos que en la guerra de Rusia en Afganistán, a lo largo de 10 años, no de 7 meses, perdieron la vida 15,000 personas. Entonces, la proporción de lo que ha sucedido en estos 7 meses es enorme y bueno, hay que ver el impacto ahora, las imágenes a las cuales hacías alusión, estos rusos intentando salir, ahora para volar en avión los hombres en edad militar necesitan un permiso, no lo pueden hacer libremente y bueno, están buscando salir por las fronteras, por Georgia, por Finlandia. Finlandia ha dicho que podría cerrar su frontera a los ciudadanos rusos. Entonces, realmente es un momento en donde cambian muchas cosas y desde luego lo que es importante destacar es la otra parte del anuncio. Una es la movilización y la otra es reconocemos los referendos que se van a dar del día de hoy, viernes a lunes, en 4 regiones de Ucrania controladas por el ejército ruso. Esto de los referendos es muy interesante. A mí me tocó la cobertura de Crimea en el 2014 y ver cómo realmente era cierto eso. En Crimea sí había mucha gente que era prorrusa. Sin duda. Y que votan en una especie así como de votación medio patito, también hay que decirlo, porque son en papeletas así, bastante chafa. Y votan por anexarse a Rusia, y eso es algo que quiere justificar políticamente hablando Vladimir Putin, ¿no? Decir, a ver, mira, todos estos pueblos ya votaron en mi encuesta, ya votaron en mi consulta popular, son prorrusos y ahora vamos a protegerlos y anexarlos. Pero lo que yo no entiendo, porque tú y yo lo platicamos hace 6 meses, cuando empezó esta guerra, hace poquito más de 6 meses, el ejército de Putin era brutal. O sea, tenía aviones,
tanques, soldados entrenados, mejor armamento, pues ¿qué pasó? Mira, yo creo que hubo importantes errores de cálculo. Primero, me parece que Putin subestimó la capacidad de su ejército y junto con Putin quizás muchos en Occidente lo hicimos. Segundo, sobreestimó la capacidad del ejército, subestimó la reacción de Occidente, la cohesión de la Unión Europea, que siempre tenía enormes divisiones y que ha actuado en lo general como un bloque muy unido y como un bloque geopolítico. Entonces me parece que esta combinación de cosas y desde luego pues el terrible talón de Aquiles del ejército ruso ha sido pues desde luego la parte logística. Es decir, no basta con tener las armas y con tener los elementos, la parte logística ha sido constantemente un talón de Aquiles y podría continuar siéndolo. Es decir, no importa que movilicen a 300,000 elementos más, hay que alimentarlos, hay que pagarles, hay todo un tema, digamos, logístico que habrá que ver qué sucede. Y en el tema de los referendos, tú lo decías muy bien, es el modus operandi de Putin, ya sucedió en Crimea, es una manera de legitimar estas acciones, pero es absurdo pensar que en un territorio que ha sido bombardeado, evacuado, que actualmente está ocupado militarmente, puede haber un ejercicio democrático. Ni siquiera se deberían de llamar referendos, en realidad eso es una pantomima total. Los resultados los va a dibujar Rusia y ya los conocemos ahorita, ya sabemos cuáles van a ser. Populares, patito. ¿Y qué dicen las personas? Ahí decías tú, bueno, algunos son pro Rusia, todos los que quieren, yo creo que muchos de ellos en este momento es la paz. Me recuerdo una película clásica rusa de la época de la Guerra Civil, en donde había un campesino en un pueblo que se asomaba a lo lejos para ver quiénes venían y dependiendo de qué grupo venía, pues se ponía la bandera y el sombrero del color correspondiente para quedar bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita hay mucho de eso, difícil que haya un ejercicio democrático. Como los hermanos, como Groucho Marx, ¿no? No te gustan mis principios, no importa, tengo otros, no te los puedo cambiar, no pasa nada. No, y ¿sabes qué es preocupante? Que este es el pretexto, de Putin para decir, bueno, marco esta nueva línea y a partir de ahora, si Ucrania u Occidente cruzan esta frontera, ya no lo voy a ver como que están retomando su territorio, como hicieron en estos días. Están invadiendo a Rusia y puedo utilizar el arma nuclear. A eso iba. La amenaza nuclear. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, puede utilizar el arma, o sea, sí tiene armas nucleares. ¿Lo ves factible? Esto sería casi que un suicidio de la humanidad. Tiene más armas nucleares, incluso un poco más de ojivas que Estados Unidos. Entre estos dos países concentran más del 90% de las ojivas. Está claro que una guerra nuclear garantizaría la destrucción mutua. Es decir, Biden decía en la ONU antier, no se puede ganar una guerra nuclear, y creo que es así, no se puede ganar, es una destrucción mutua. Sí, es un suicidio. Lo cierto también es que en febrero, pues incluso las cancillerías del mundo desestimaban la posibilidad de que Putin invadiera a Ucrania y sucedió. Yo creo que la lógica de Putin no es la lógica occidental y no podemos pensar, no está en el mejor de sus intereses, no es capaz de hacerlo. Si él lo está advirtiendo, me parece que no hay que tomarlo a la ligera. Dicho esto, me parece que también es un mensaje de chantaje a la opinión pública occidental. O sea, este es uno de sus principales temas, movilizar a la opinión pública, particularmente la europea, que está sufriendo los impactos de la guerra y que lo sufrirá en el invierno con el tema de los energéticos. Y pues al agregar un elemento de temor para que las sociedades en países democráticos le exijan a sus gobernantes que, digamos, que moderen su posición, ¿no? Oye, pero a ver, dime algo, no es... Obviamente, la lógica de Putin no es la lógica occidental y solamente Putin sabrá realmente qué está pensando y cómo está moviendo las cosas. Si lanzara una bomba nuclear al Donbass, pues, o sea, ¿para qué quieres un territorio que además ya no va a funcionar, por ejemplo? ¿Lo ves capaz de mandar una bomba a Alemania, a Finlandia, a Inglaterra? Mira, estamos entrando en un terreno de mucha especulación. Yo creo que no va a suceder. De hecho, en los ejercicios anuales nucleares rusos que se llaman GROM, que suceden cada año, se hacen pruebas de conexión y Occidente logra identificar esas conexiones. No ha habido conexiones entre el Estado Mayor nuclear y las centrales nucleares rusas a lo largo de estos meses de guerra. Es decir, no están conectados en este momento y si sucede la conexión, pues Occidente se enteraría que hay un riesgo real, ¿no? Entonces, en términos estrictamente, digamos, logísticos o técnicos. Y si se entera, no podría ser que cambian las cosas. Es que es un momento de guerra. Esto no lo habíamos vivido. Yo creo que nunca, no podemos desestimar ningún escenario. Yo creo que no va a suceder, pero
y creo que también es un mensaje a la parte más nacionalista, dura, más conservadora del gobierno ruso. Es decirle, sí estamos siendo fuertes, porque comenzaban críticas importantes al manejo de la guerra. No a la guerra, sino al manejo de la guerra. ¿Por qué no estamos ganando esta guerra? Entonces es una manera también de enviar un mensaje. Hay que recordarle al auditorio que la diferencia entre un arma tradicional, artillería, que actualmente se usa en la guerra, y un arma nuclear es enorme, porque el arma nuclear táctica realmente acaba con la vida. No es que acabe con los edificios, es que acaba con la vida en kilómetros. Y con la vida, no solamente seres humanos, con la vida, con las plantas, con todo. O sea, se queda totalmente asfixia de alguna manera desértico el lugar. Y ahí está Hiroshima. Entonces, es una crueldad tremenda, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo es marcar esta línea roja y buscar hacerse el control territorial, porque para él un triunfo pasa más allá de las declaraciones de Zelensky de si van a formar parte o no de la OTAN y de la Unión Europea. Para Putin un triunfo pasa también por el control territorial de esta región, sobre todo el este ucraniano. Ahora, viene la declaración en un timing muy particular. O sea, esta declaración de Vladimir Putin se da unos días antes prácticamente en el inicio y en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay una discusión en la Asamblea de las Naciones Unidas. Me llamó la atención lo que ayer se comentaba, se habló, se denunció los crímenes de guerra, de los cuales hablamos aquí en Bucha, por ejemplo, en Ucrania. ¿Qué pasa con este asunto en las Naciones Unidas? ¿Está funcionando algo? Vemos cómo hay intercambio entre Sergei Lavrov y Blinken y la cosa está ahí dura, pero pasa algo realmente. ¿Hay algo en las Naciones Unidas? Mira, la Asamblea General de Naciones Unidas, nosotros en otros años, en otras ediciones hemos hablado de ella, es la pasarela diplomática por excelencia, digamos. Es un punto clave neurálgico, como un termómetro para entender cómo están las relaciones internacionales en el mundo, y se repite cada septiembre, ¿no? Ahora, pospandemia, vuelve a tomar fuerza, hay mayor presencia física, y la guerra en Ucrania pues ha ocupado la mayor parte de los titulares. Hay enorme cantidad de temas importantes en esta Asamblea General, el cambio climático, la seguridad alimentaria, hambrunas, guerras, etcétera, pero particularmente la guerra en Ucrania ha ocupado los titulares y ha sido el foro en el cual pues se ha denunciado y se han expuesto las diferentes visiones sobre el tema. Los países China, Rusia e India, que no dejan de ser tres peces gordos internacionales, no fueron sus titulares, no fueron sus jefes de Estado a Naciones Unidas, y por eso sus mensajes serán mañana, serán sus cancilleres los que pronuncien estos mensajes. Que ahí podría haber ido el presidente López Obrador, ¿no? Un paréntesis, porque me llamó la atención, por ejemplo, tenemos aquí un par de declaraciones, más allá de lo de la guerra de Ucrania, lo que dijo Gustavo Petro, por ejemplo, y Gabriel Boric, Gabriel Boric sí se refirió al tema de Ucrania, pero lo que dijo Petro, por ejemplo, cuando critica duramente la guerra contra las drogas estadounidense, que claro que nos atañe, que por supuesto que nos tiene. Este es el presidente Petro, y que de hecho luego tiene consecuencias brutales, porque la ultraderecha colombiana lo acusa casi que hasta estar borracho o sea, cosa que no pasó, obviamente, pero la polarización fue increíble. A ver, escuchemos a Petro. Esto es lo que dice cuando critica la guerra contra las drogas. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Ha producido un genocidio en mi continente, y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Ese es Petro, es el líder de un partido de izquierda, el presidente de Colombia. El presidente aplaudió, pues nuestro presidente aplaudió cuando ganó. ¿No debería estar López Obrador allá? Mira, eso es algo que llama mucho la atención, es que el presidente de México quiera presentar una propuesta de paz en la guerra en Ucrania, cuando históricamente, desde el inicio de su gobierno, pues ha tenido un desdén por los foros internacionales, por los espacios del multilateralismo, ha estado ausente en la inmensa mayoría de ellos, ha enviado al canciller Ebrard como su representante, y realmente más allá de la cuestión latinoamericana, en la cual se siente un poco más cómodo, entre comillas, fuera de eso le importa muy poco lo que sucede en el mundo. Entonces llama la atención el tema de su propuesta. Desde luego que creo que debería de estar. México ocupa hoy un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y es una oportunidad fundamental
fundamental estos espacios con mensajes como el de Petro, como el de Boris, como cualquier líder que busquen, por un lado, avanzar los intereses de su país en el espacio internacional, en el concierto. Y por otro lado también empujar las mejores causas de la humanidad. Y me parece en ese sentido que el discurso de Petro es un discurso que llama la atención. Desde luego es el primer presidente de la izquierda en Colombia, rompe con una larga tradición diplomática colombiana. Si nosotros vemos los discursos de previos presidentes de Colombia, pues esto es otra historia. Llama la atención, habla con frases un poco poéticas diciendo: vengo de una tierra de belleza ensangrentada, ¿no? Frases muy duras, en donde pues sí, cuestiona a Estados Unidos en particular por la guerra a las drogas y pregunta qué es más peligroso, la coca o el petróleo, ¿no? Entonces hay cuestionamientos con los que uno puede o no estar de acuerdo, pero el tema es: yo soy el líder de una nación y voy a plantear a la Asamblea General de Naciones Unidas la visión de nuestro país. Y no es ser fifí o conservador o pro nada, pero, y lo digo con todo el respeto, o sea, una cosa es la mañanera, otra cosa es la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, Petro no dijo esto, el presidente de Colombia, y uno podrá estar a favor o en contra, pero no lo dijo en su declaración, no lo dijo en su conferencia mañanera, no lo dijo en una rueda de prensa colombiana, no, fue a la ONU a decírselo. Es la más alta tribuna a nivel internacional. Fue a la ONU a decirlo. Y lo que hemos dicho tú y yo en varias ediciones, incluso en el sexenio pasado, que los mensajes de los presidentes mexicanos muchas veces parecen más de jefe de gobierno que de jefe de Estado. Tiene una visión muy localista. Se parecen más al de Jair Bolsonaro, que parecía un mensaje de campaña ahí anunciando sus logros a 2 semanas de la elección, y no al de Boris, por ejemplo, que hizo alusión a los temas que atañen a la humanidad, al tema de Irán, al tema de Rusia. El mensaje de Boris es interesante porque hace una dura crítica a Venezuela y a Nicaragua. Siendo él un presidente de izquierda, critica las dictaduras latinoamericanas, y yo creo que ahí eso es algo importante, porque más allá de ideologías, hay algo que no debiera estar a negociación, y es el respeto de los derechos humanos y su defensa en el mundo.